¿Qué tal amigos? Aquí con nuestro programa Rumbo a la Presidencia 2022-2026. Rodrigo Chávez, José María Figueres, segundo turno electoral. Ahí la fotografía de ambos candidatos, de los cuales uno de ellos será el nuevo presidente de la República. Y la bandera de el Partido Progreso Social Democrático, que encabeza la preferencia de los electores en las encuestas realizadas hasta la fecha. Hemos entrado en una etapa muy interesante de la política, en donde al aparecer la primera encuesta, la prensa se la magulló, se la tragó en silencio cuando Paul publicó los datos hace 3 semanas de que ya Rodrigo Chávez encabezaba las preferencias electorales. De esa encuesta no hubo muchos comentarios, y de hecho que creo que de los pocos digamos analistas que están trabajando en el tema, solo nosotros nos referimos al tema con, digamos, las dudas que podíamos tener. Pero es que hay un antecedente, digamos, muy significativo. Digamos, en todas las encuestas, ayer estuve revisando, trabajando un rato, un tamaño rato, viendo las encuestas electorales desde la inscripción del Partido Progreso Social Democrático. Y ha sido evidente el ascenso progresivo al inicio y luego intempestivo después de los 3, 4 primeros meses de campaña electoral. Un crecimiento muy fuerte en el mes de diciembre, que ya lo colocó entre los 4 primeros. Sí, es evidente que todas las encuestas, ninguna de ellas logró colocarlo como la segunda opción electoral. Nosotros conocemos la trayectoria histórica de la prensa costarricense, y es duro decirlo, pero es un país que, a excepción, digamos, del semanario Universidad, que es, digamos, se publica cada 8 días, que tiene análisis de fondo, puntos de vista controvertidos sobre diversos temas, apunta mucho, digamos, a elementos culturales, y solo, digamos, cuando son campañas electorales se entra, digamos, al tema, digamos, propiamente de la política partidaria y de los resultados a través del Centro de Investigaciones Políticas de la Escuela de Ciencias Políticas, el CIEP. Y afortunadamente, la primera encuesta, digamos, que ha tenido comentarios ha sido la encuesta del CIEP, sobre la cual, digamos, ha habido, digamos, interpretaciones diversas. Pero por más diversas que sean las interpretaciones, los resultados son contundentes. Rodrigo Chávez encabeza la preferencia de los que manifestaron que iban a votar. Y esos que manifestaron que iban a votar, ¿verdad? Dijeron
en un 46.5% que lo harían por Rodrigo Chávez. Eso supone, digamos, una recomposición de las fuerzas electorales en virtud de que no hubo negociación, digamos, entre los candidatos como Fabricio Alvarado, Eliezer Feinsack, Linet Saborío, ¿verdad? José, sí, José María Villalta. Ellos terminaron su participación en la primera ronda y se retiran a sus partidos, digamos, a analizar las situaciones de cada uno de ellos. Pero no hubo un arreglo previo para llegar a acuerdos políticos. Eso suele hacerse en las grandes democracias cuando hay esta situación de balotaje, digamos, recomposición de fuerzas para lograr mayorías, acuerdos prioritarios a pasar en la Asamblea Legislativa. Ellos no lo han hecho. Posiblemente en el seno de la Asamblea Legislativa eso sea una negociación posterior, pero los resultados son contundentes. Y del análisis que leía yo del estudio del CIEP, es que es una cuestión, digamos, muy importante que a veces la gente no revisa, porque uno a veces se queda en los datos absolutos, llamémoslo así, quienes van a votar por tal candidato. Pero resulta que el CIEP introdujo algunas preguntas, unas referentes, digamos, a las debilidades, digamos, sobre motivos, digamos, en los cuales ambos candidatos enfrentaban problemas. La acusación sobre Rodrigo, que ha sido superada con explicaciones que él mismo ha dado y en fin, es un tema que eso es de primera ronda, pero venía en la encuesta. Y a José María, evidentemente, las dádivas, porque esos son dádivas, porque José María de Informática no sabe más que usted o yo. Posiblemente arrancar su computador y escribir unas palabras. No es ningún especialista en informática. Para recibir de Alcatel una suma significativa que en colones más o menos convertidos a la época eran 450 millones de colones convertidos a dólares de la época, es decir, una fortuna con la cual se puede vivir toda la vida una familia cómodamente. Estos eran davias y así revisaba la prensa Alcatel el escándalo en Francia propiamente y la empresa Alcatel fue acusada de sobornar a figuras políticas de América Latina, presidentes, expresidentes, etcétera, etcétera. Eso no hay ninguna duda. El mismo Juan Diego Castro, que fue el abogado y luego ministro de Seguridad y ministro de Justicia en la administración de José María, lo ha dicho claramente. José María debió haber dado explicaciones de dónde entró esa plata y por qué entró. Pero José María lo que hizo fue alistar maletas e irse a Europa. Pero les decía que en esta encuesta del CIEP hay un tema que es fundamental y que no podemos dejar pasar desapercibido, que es cuáles electores fueron y declararon que iban a votar
por Rodrigo con mayor emotividad. Evidentemente el mayor porcentaje de los electores con un estado de ánimo muy positivo acuerpan a Rodrigo Chávez. Incluso podríamos decir que los mismos electores que ya no eran del Partido Progreso Social Democrático, sino que vienen de otras fuerzas electorales. Entonces, Rodrigo Chávez tiene esa ventaja, es un voto deseoso, optimista, que es el optimismo que él le ha imprimido a su campaña y a sus posiciones. Oía también entrevistas donde le decía, mire, es que en su programa sí, usted es muy directo en las soluciones. Pues eso es lo que necesitamos. No necesitamos un libro, no necesitamos un documento excesivamente largo, menos hoy día, como lo he dicho, que yo soy editor de libros, que la gente lee poco, lee cada vez menos. Hay muchas otras formas de información a las cuales tiene acceso la población. De manera que el voto por Rodrigo Chávez es un voto optimista, es un voto por el optimismo, y eso es importante. Y había otro tema que era importantísimo, ¿verdad? Que es la percepción del candidato, que es la percepción del candidato. Y en el tema, la percepción del candidato, y yo he estudiado el tema de la percepción en mi libro, ustedes lo pueden ver, La percepción de la delictividad en San José, es un libro publicado en el 2002, fue un estudio pionero, digamos, para Costa Rica. Un libro con 3 ediciones, hoy día agotado, pero ya no tiene sentido volverlo a hacer porque evidentemente que la percepción tiene que haber cambiado enormemente, aunque ya sí hablábamos de datos de una alta inseguridad. Pero en este tema, digamos, de la percepción en la encuesta, de la percepción propiamente en la encuesta, los electores, un 50%, señalan con claridad, digamos, su sentimiento contrario a José María Figueres. José María Figueres inspira, y voy a usar la palabra que es la palabra correcta, repudio. De manera que tenemos que estar, digamos, tranquilos, seguir trabajando, el equipo del partido de Rodrigo, del Partido Social Democrático, seguir trabajando, concentrado, porque, por ejemplo, hoy mismo, en la tarde, se vienen 3 nuevas encuestas. Hay 3 nuevas encuestas que van a aparecer, los datos, posiblemente ya para la edición de mediodía tengamos las noticias de mediodía de los distintos canales que dan noticias, todas muy malas, por cierto. Muy malos noticieros, quiero decir, con respecto a lo que uno ve en cadenas internacionales. Pero bueno, eso es lo que tenemos, y con eso pues nos informamos todos. Hoy es un día, digamos, que están anunciados datos. Si algunas podrían ser hoy, otras podrían ser el viernes, ¿verdad? Para tener el fin de semana para analizar esas encuestas.
De manera tal que no hay mucho que verle, no tiene sentido, por ejemplo, lo que dijo José María, que las encuestas internas de ellos este, daban un empate. Y me llama la atención porque es muy difícil que una encuesta dé un empate técnico, ¿verdad? Eso es como si decimos que una encuesta es una radiografía de José María se hizo un selfie y se maquilló y se puso, se quitó las arrugas y se puso todo lo que había que ponerse, ¿verdad? Para salir lo más bonito que su celular o sus camarógrafos podían hacer de él. Entonces sí es un selfie y se ve empatando, pero eso da risa de alguien que fue presidente de la República. Por Dios, ¿en qué país vivimos? Hay un mínimo de inteligencia, por Dios, que hay que reconocer que hay cosas en que uno, las cosas no le están saliendo bien. Ya yo se los he escrito muchas veces. La maldición de las segundas rondas se está comiendo a José María, pero se lo está comiendo también porque fue un mal presidente, porque fue víctima de soborno, porque cerró el Banco Anglo, porque cerró Ferrocarriles Incofer, ¿verdad? Sí, porque su gobierno tampoco es que salió librado de él, ¿verdad? Es decir, como para decir, sí, sí, que continúe, que es muy bueno. Aparte de que de todas formas el acuerdo con de colocar a Rodrigo Arias en el primer puesto por San José y a la hija de Antonio Álvarez de Santi en el segundo puesto por San José es un argollón. Y luego los otros candidatos en la campaña interna de Liberación colocando a sus esposas de diputadas, y en Punta Arenas Franji Nicolás le pasa la diputación a su padre. Pero ¿qué es ese partido? Eso ya no es una argolla, esos son grupos de familias. Entonces hay que entender, Liberación Nacional está experimentando un golpe a esa corrupción de cómo han manejado sus asambleas internas, cómo han manejado su imagen externa para la sociedad costarricense. Ese es el resultado. ¿Y qué viene a favor de Rodrigo Chávez? ¿Qué viene a favor? Que es un candidato nuevo, tuvieron que ir al basurero a buscar la causa esa que citan, ¿verdad? Pero eso lo publicó el New York Times hace ya algún tiempo, y ahí fueron a revisar porque no tenían dónde encontrar. Rodrigo Chávez vivió 35 años trabajando para organismos internacionales. Evidentemente tuvo que haber pasado por Costa Rica, su familia es de acá, es del puro centro de San José, cerca de barrio Luján, ¿verdad? Es decir, ahí está la familia Chávez Robles, ahí se criaron. Como dice él, su padre fue del equipo de seguridad de don José María Figueres Ferrer. Y en esa fue una presentación muy íntima que dijo, bueno, es un poco refleja lo que es la sociedad costarricense. El hijo del guardaespaldas hoy día enfrenta a la presidencia ¿verdad? Al hijo del presidente. Y así es, así fue esta sociedad, una sociedad de oportunidades que el Partido de Liberación Nacional y los otros partidos que han gobernado nos han quitado esos derechos a estudiar, han cerrado las universidades públicas, las han hecho más argollas. Yo igual, yo vengo de una universidad pública, pero yo mismo veía que ya mis estudiantes pertenecían a otros sectores sociales y no a los sectores populares como fuimos en la generación de los 70. Entonces, preparémonos para ir cerrando.
Para un día lleno de encuestas, no le demos importancia a los análisis que no eran los temas centrales de las encuestas. El tema central de una encuesta electoral es medir la intención de voto y eso es lo que cuenta. Los temas secundarios son explicaciones ya más complejas porque implican conocimientos sociológicos, psicológicos y conocer mejor los candidatos. Pero en todo caso, estamos seguros de algo, las encuestas dan que el electorado de Rodrigo Chávez es un elector optimista que va seguro por el cambio y además que Rodrigo Chávez inspira confianza al electorado y que un 50% de los entrevistados nunca votaría por José María Figueres. Que eso le quede claro a José María y que se deje de hacer selfies, que se dedique a hacer campaña, que trabaje con ideas, que no nos venga ese cuento, que voten por mí porque yo soy Costa Rica, sí, ni sus orígenes son costarricenses, su padre de origen catalán, su madre de origen sueco, pues la genética de José María está muy largo de ser costarricense, ¿verdad? El tipo de sangre no es como la nuestra, o universal o, no, o negativo, pues los genes de José María son muy europeos. Eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver, porque es costarricense en plenitud de derechos y tenía, y fue ya presidente de la República, pero quiero decir que no nos venga a engañar con esas mentiras, porque si no también uno empieza a sacar cosas que no debería sacar. Bueno, muchas gracias a todos los que escuchan el programa. Ha venido creciendo la audiencia. Han venido creciendo los comentarios positivos y han venido creciendo las suscripciones. Muchas gracias, que tengan un muy feliz día y preparémonos para ver muchos datos y para seguir hablando de esta campaña electoral. Hasta luego.